Romanos capítulo 8. Y hoy con la ayuda del Señor vamos a iniciar una serie de mensajes en este mismo capítulo. Esta semana, ayer tuvimos una reunión de pastores de Capital. Sabe que en nuestra asociación civil están habiendo cambios organizacionales, podríamos decir. Toda la Argentina tiene unas 2.500 iglesias nucleadas en la misma asociación civil, que es la Unión de las Asambleas de Dios. Y esto tenía regiones. Las regiones hacen que se organicen para estar. Eran 4 regiones en el país, todo el país dividido de esa forma. ¿Por qué le cuento esto? Para que conozca que estamos organizados bastante. Entonces, pero esa organización ha servido durante muchos años. Nuestra organización tiene 75 años. Entonces creo que ya estamos en tiempos de cambio. Dentro de estos cambios, en la nueva presidencia que hay y un trabajo en conjunto, se ha decidido hacer 9 regiones. Que yo sé que usted dice, ¿qué me importa eso? Pero no importa, yo le cuento. Le cuento eso porque es un trabajo de unidad de la iglesia. De hecho, ayer estuvimos reunidos, un grupo de pastores en una iglesia aquí en Lugano, porque hay cambios estructurales donde se van a nuclear las iglesias de distinta manera para que muchos pastores trabajen pastoreando pastores, en el sentido de estar cerca. Y yo le cuento esto porque uno dice, claro, mirá vos, los pastores también tienen pastores, o deben tener gente, mentores, gente que lo acompañe. Sí, de hecho yo lo necesito, tengo mis compañeros, pares y mentores que están sobre mí, con quienes consulto, con quienes charlo, porque yo también necesito ayuda, yo también necesito a Dios. Entonces nadie puede pastorear si no es pastoreado. Entonces así funciona. Y dentro de esta organización lo estamos haciendo, estamos trabajando. Usted sabe que me toca una parte de una autoridad delegada aún en la institución. Y bueno, cuando usted ore por mí también, ore para que Dios me dé gracia y sabiduría para poder estar cerca también de un montón de pastores que a veces no sabemos cómo están, qué necesidad tienen. El otro día voy a ver a un pastor por otro tema. Vio que yo tengo un emprendimiento, le llevo la cajita de jugo de uva y le digo, ¿usted es de la Unión de las Asambleas de Dios? Y yo, sí. Y le digo, ¿y tú nunca vienes a las reuniones? No. ¿Y por qué? Entonces fue doble, la bendición en mi trabajito y de paso una exhortación. No, pero pobre hermano, está pasando una necesidad y demás, pero no sabíamos. Y eso también pasa entre los pastores, los que servimos al Señor. Y cuánto más entre la iglesia, poder ayudarnos, rendir cuentas, ser parte de un grupo, prepararnos en la palabra, todo eso es necesario. Por eso creo que en este tiempo de mucho cambio en nuestra nación, un año de elecciones, muchas crisis, y creo que más que nunca tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Más que nunca tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque estos son los postreros tiempos. Y esta semana yo le decía al Señor, Señor, háblame. Y ayer en esta reunión que le digo, el pastor Gustavo Calardo, que es Abraham, usted no diga nada, pero es Abraham dentro de la Unión de las Asambleas de Dios. Un hombre de muchos años en el servicio, y compartió una palabra tan fresca, tan lindo, y digo, wow, eso es lo que necesitamos, ¿no? Gente que a pesar de años en el Señor y en el servicio, mantienen su testimonio, mantienen su integridad, mantienen su trabajo para con el Señor. Nadie es perfecto, ni quien les habla, ni ninguno de nosotros, pero más que nunca necesitamos aferrarnos a la Biblia, porque las situaciones están complicadas en el mundo y necesitamos de esto. Entonces yo le pedí al Señor que esta semana me hablara y digo, Señor, por favor. Y bueno, yo escuchando en el auto ahí algo de música y escuchaba un tema de una banda cristiana, Ricky Maravilla, no, mentira, ese no, de una banda cristiana ahí de Miel San Marcos, una canción que decía, el mismo poder, que es lo que dice la Biblia en Romanos, el mismo poder que resucitó de la muerte a Jesús es el que te levantará. Y ahí me vino el título del mensaje, lo choreé, el mismo poder. ¿Cómo es el título? El mismo poder. Así que es el mismo poder parte 1,
y el Señor me llevó a ese pasaje esta semana, lo venía rumiando todos estos días y hoy también desde muy temprano en mi casa leyendo este pasaje. Y saben que creo que en la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia hablo de todos nosotros, y fíjese que digo nosotros, hablo de todos, me incluyo. Creo que a veces hay como una ignorancia de lo que significa realmente vivir o andar en el poder del Espíritu. Creo yo, a mi humilde entender, que a veces hay como cierta ignorancia en lo que significa realmente vivir en el poder del Espíritu y no vivir en la carne. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 8, yo quisiera con la ayuda del Señor poder humildemente enseñarles lo que la Biblia dice acerca de vivir en el Espíritu. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Qué bueno que hay 4 que quieren, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es andar flotando, y ahí va en el Espíritu. No. Es vivir con los pies en la tierra, pero dejándonos gobernar por el Espíritu. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Es un poquito extensa la lectura, pero creo que nos cuesta leer a veces. Así que ya que está en la iglesia, leemos. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, que Jesús lo que hizo es, siendo Dios, se hizo hombre, y la deuda que había adquirido el hombre, que había sido eterna, y dice Romanos que traspasó de generación en generación, entonces ahora por Cristo, siendo Dios, siendo eterno, una deuda eterna, era espíritu, pero se hizo carne, es decir, un hombre había contraído la deuda, Jesús pagó la deuda y la canceló. Eso es lo que este versículo está diciendo. Es tremendo lo que estoy tratando de explicarle, que no son mis palabras, sino de uno de los padres de la iglesia del siglo III. Él lo pudo explicar así. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué piensan? Wow, ahora vamos a ir ahí. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pum, recorta. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí este capítulo es grosso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que quieran. Esto es como lo que está hablando acá, es que una persona que no tiene a Cristo en el corazón, un inconverso, por más que diga, pero yo creo, sí, pero si no le entregaste tu corazón a Cristo de verdad, no podemos agradar a Dios de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, por más que quieran. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Roma, pero ustedes, y yo les digo a todo Nuevo Amanecer, y bueno, perdón a los que están en sus casas, pero también se los digo, nada, va con onda. Entonces, pero ustedes, los que están en sus casas y no vinieron a la iglesia porque, qué sé yo, y ustedes que están acá, y yo que estoy acá, más nosotros no vivimos según la carne. ¿Cuántos dicen? Obvio que no. A ver, ¿cuántos dicen? Obvio que yo no vivo según la carne.
Ya va a ver. Mire que esto primero fue para mí, ¿eh? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Uno puede venir a la iglesia y el Espíritu no morar en el corazón de nosotros? ¿En serio? Ahora, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó, este es el versículo clave, esto es lo que Dios me habló esta semana, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Tiene algunos minutos para prestarme atención? A ver, los de a la derecha. Sí. Los del centro. Los de la izquierda no me va. No, a ver, los de la izquierda. Mensajes subliminales. Los de la izquierda, ¿me pueden prestar atención? Los del centro, ¿me pueden prestar atención? Los de acá a la derecha. Aleluya. Yo sé que Dios nos va a hablar. Pablo pasa a otra etapa de la vida del creyente, y para entender un poquito este contexto, muchas veces se lo he explicado, vuelvo a esto. Pablo le va a escribir a la iglesia de Roma para que entendiera que vivimos por fe y que la justificación es para todos aquellos que creen, que no hay culpa. Entonces le va a explicar que todos somos iguales, todos somos pecadores, que necesitamos creer. Y si creemos, entonces ya no vamos a vivir, no vamos a elegir vivir atados al pecado. Es decir, que en el capítulo 6 nos dice, ya el pecado no tiene poder sobre el que cree. ¿Me sigue hasta ahí? Es decir, antes nuestro dueño, aunque usted no hubiera querido y yo no hubiera querido, nuestro jefe antes era el diablo. ¿Quién era? El diablo. Y el pecado, tomando ocasión de caer, entonces ahí es donde, ahí vivíamos antes de estar en Cristo. El pecado tenía poder sobre nuestra vida. Después le dice a los creyentes, si ustedes creyeron y creen que son justificados, no vivan más en la ley. Capítulo 7. Es decir, no intenten querer alcanzar la salvación por buenas obras. No alcanza. Si vas a ayudar a un no vidente a cruzar la calle, si le vas a dar de comer a alguien en la calle, si sos buena persona y no te quedás con ningún vuelto, pero si no tenés a Cristo en el corazón, no vas al cielo. Porque no es por buenas obras que alcanzo la salvación. ¿Es por qué? Por creer, y es por gracia. Entonces les dice, no vivan ya esclavos del pecado, no vivan esclavos de la ley. Todo eso ya habíamos predicado alguna vez, otro día si no seguimos, sino que vivan y anden en el Espíritu. Capítulo 8. Entonces Pablo pasa como una nueva etapa de la vida del creyente y describe que Dios nos libra y nos da frente al conflicto que hay en la naturaleza de los seres humanos que tenemos a Cristo, esa doble naturaleza, porque no dejamos de tener la naturaleza pecaminosa, aunque está como muerta. Pero usted sabe muy bien que si un día dejamos de alimentar el espíritu, pareciera que esa vieja naturaleza empieza como a resucitar. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Cuántos pueden levantar los 20 dedos y las piernas? Vieron que cuando uno dice, ¿sabés que hace una semana que no oro? No leo la Biblia, apenas los versículos que me manda el pastor, y a veces digo, uy, qué hincha este pastor, pero a veces más o menos lo leo, y esa es mi lectura de la Biblia. Bueno, por lo menos es algo, gloria a Dios. Ahora, pero cuando uno empieza de esa manera, ese conflicto que a veces tenemos, Pablo va a decir, Dios nos libra de eso. Ahora, el propósito de este capítulo 8 es señalar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Todo el capítulo 8 menciona 22 veces la palabra Espíritu.
Es el capítulo que más veces menciona, después de algunas cartas a los Corintios, o una de las cartas a los Corintios, donde más veces menciona la palabra Espíritu y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Entonces, en un simple bosquejo, yo le quiero mostrar y vamos a comparar ciertas características en un pequeño cuadro. No lo voy a leer todo, pero todo esto es lo que vamos a estar hablando las semanas que el Señor nos permita. Mire, antes, el Espíritu Santo, cuando vivimos en Él, es lo que hoy vamos a hablar acerca del resultado en la obra del creyente, que es la liberación. Pero cuando estábamos sin Cristo, estábamos en un estado de esclavitud. ¿Cuántos ahora son hijos de Dios? Gloria a Dios. Pero no solamente eso hace el Espíritu Santo, también nos adopta, nos da una esperanza, intercede por nosotros. Hay un cuidado constante sobre la vida de los que creen y los que permanecen. Hay una firme seguridad. Es entonces todo eso lo que da como resultado que un creyente viva en el Espíritu. Y todo esto, con la ayuda del Señor, creo que nos va a llevar casi todo lo que queda de marzo y todo el mes de abril, si el Señor lo permite. Pero antes éramos esclavos, éramos hijos de Satanás, sin esperanza alguna. Nadie intercede por nosotros, desprotegidos, inseguros. ¿Qué es eso? Una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Pero vamos a continuar. Yo quiero hoy, y vamos a ver, y vamos a compartir básicamente algunas responsabilidades. Diga conmigo responsabilidades. Ahí está, así nos queda. Cuando hablamos de responsabilidades, lo que queremos decir es algo que nos toca hacer ¿a quién? A nosotros. Hay ciertas responsabilidades que los creyentes tenemos si es que estamos en Cristo y que no podemos escapar de esa responsabilidad. Entonces, si usted dice, ay, pero yo no asumí ninguna responsabilidad. No, déjame decirte que si vos le diste tu vida a Cristo, hay una responsabilidad que tenemos, que está asumida por ende, ¿no? Entonces, es decir, por el simplemente hecho de haber creído, y espero poder ser claro a lo que Dios nos quiere decir, tenemos tres responsabilidades. Una, salud espiritual. Lo segundo, salud emocional. Y también tenemos la responsabilidad de la salud física. Entonces uno dice, ¿cómo yo soy responsable? Sí, somos responsables, pero ahora me va a entender lo que quiero decir. Salud, entonces, dígalo conmigo, espiritual, emocional y física. Nadie va a tener la culpa si mi espiritualidad es chata. Nadie va a tener la culpa si mis emociones, a veces puede pasar, y a veces necesitamos tratarlas con algún profesional, pero también ir a la presencia de Dios y en conjunto seguramente podemos sanar las emociones, y sobre todo en este tiempo donde muchos estamos siendo afectados emocionalmente frente a las crisis, pero también frente a la salud física. Y uno dice, ¿cómo es esto, pastor? ¿Qué me quiere decir? Miren, somos responsables de cada uno de estos aspectos simplemente porque convivimos con todo esto. Nosotros no podemos decir, ay, mi espiritualidad, yo soy, como decíamos ayer en Crecer, viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Estoy ahí casi. No, por más que seas aquel que más ora y que más espiritual, pero si le estamos fallando en nuestras emociones, estamos conflictuados, si en nuestro físico no nos cuidamos, nuestra salud, ir a los chequeos médicos, a cierta edad tenemos que ir. Hola. Si de repente nos damos cuenta que no nos estamos alimentando bien, que no estamos haciendo las cosas bien, por más que espiritualmente estamos re grosos, pero también estás re groso en lo físico, entonces tenemos que cuidarnos, porque somos ¿qué? Responsables también delante de ¿quién? De Dios. Ahora, tenemos responsabilidades, y voy rápido ahora, pero también
a la vez tenemos ciertos beneficios por haber creído en el Señor. Ahí, ¿a cuánto le gustan los beneficios? Ya está, eso, decime los beneficios. Obviame las responsabilidades. Yo quiero saber cuánto voy a ganar. Yo quiero saber qué es lo que me van a dar. Hoy cuando llegué a la iglesia me dijeron, hay un regalito para vos. ¡Wow! Enseguida lo fui a buscar y encima comida. ¡Wow! Vamos todavía. Es buenísimo ahí. Pero tengo que convidar porque me tengo que cuidar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tan solo hemos adquirido por haber creído? No hemos hecho nada. Algunos principios le comento, o beneficios. El primero, presta atención, porque si esto lo vivimos, yo le aseguro que si esto lo empezamos a experimentar, no nos para nadie. Lo primero, recibimos libertad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Recibimos libertad espiritual. ¿Qué significa esto? No hay condenación. Mirá lo que dice el versículo 1 que hemos leído. Ahora pues, o una mejor traducción sería, por lo tanto ahora. ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, ahora que has creído y el pecado no tiene poder sobre tu vida y no andas buscando la salvación por otros medios, por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Wow, esto es tremendo. No hay acusación contra los creyentes. Es el diablo el que tiene una fotocopia trucha acerca de nuestro prontuario y de quienes éramos antes de estar en Cristo. Hermanos, nos tenemos que dar cuenta que si hay algún pecado en nuestra vida que todavía tiene poder sobre nosotros, necesitamos reconocerlo, arrepentirnos, pero saber que si eso no está, entonces aunque el diablo venga con un documento trucho, Colosenses dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo nos ha libertado. No hay culpa para los que están en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando uno empieza a vivir esta libertad y declarar la verdad de la justificación por fe, ya que vivimos separados para Cristo, y Pablo va a utilizar un término allí en el versículo 2, dice, para los que andan conforme al Espíritu y no los que andan conforme a ¿qué? A la carne. La palabra carne, la palabra griega para carne es la palabra sark, que según el contexto en donde aparece la palabra carne, en cada vez que aparece, por ejemplo, en este capítulo y muchos más adelante, tiene un sentido literal, creo que yo lo anoté, tiene un sentido, seguimos, tiene un sentido literal, ¿qué es eso? Es la carne corporal, nuestro cuerpo. A veces habla del cuerpo natural, lo externo. A veces habla en un sentido humano. ¿En qué parte? En el sentido de mirar todas las cosas desde un punto de vista humano, en el plano natural que todas las personas vivimos. Pero también cuando habla de carne, y acá es donde tiene que ver esto, es en un sentido espiritual. Y se refiere a la naturaleza humana con todas sus debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Wow. Yo tengo debilidades y tengo que morir y entregar al Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Se refiere a la parte de la vieja naturaleza que le da al pecado y la tentación la oportunidad para que seamos atraídos y a veces vencidos por el pecado. Pero ¿qué dijimos? Que el resultado de haber creído, por lo tanto, si habéis creído, entonces lo primero es, no hay condenación. Hermanos, somos libres en Cristo. Y si somos libres en Cristo, nos vamos a dar cuenta dentro de esta responsabilidad espiritual y emocional y física, cómo opera el Espíritu Santo. Porque, ¿cuál fue el medio de la liberación? Dice el versículo 2, por la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es eso? Esta ley quebranta el dominio de la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? La del pecado. La que antes me dominaba, la que, como Pablo dice en el capítulo 7, cuando antes decíamos lo que quiero hacer,
no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando estamos en Cristo y asumimos nuestra posición, ¿quién es el que lo logró? Por medio de la ley del Espíritu de vida, somos personas libres, pero también por Cristo, lo dice el versículo 3. Lo que para la ley era imposible, Dios lo hizo posible a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están siguiendo? Yo sé que este es un mensaje tal vez un poquito doctrinal, pero que hace falta. Así que decirle al que tenés al lado para hacer un descanso mental, hace falta. Hace falta. Para que usted no se coma cualquier chamullo allá afuera o en cualquier videito de YouTube que usted mira. Porque como le dije a los hermanos ayer en Crecer, yo soy responsable de lo que se comparte acá. Entonces, si yo sé lo que comparto, sé lo que voy a rendir cuentas delante del Señor. Pero si usted y yo entendemos que Dios nos libra de toda esclavitud y culpabilidad, que el medio de esa libertad es por la ley del Espíritu de vida y por medio de Cristo, entonces, ¿cuál es el propósito de esa liberación? Y este es el nudo del mensaje y estamos bien con el horario. ¿Me sigue todavía? Una vida dominada por la naturaleza pecaminosa, cuyo centro en el corazón es el yo. Antes, cuando yo era chico, me enseñaban esto en la escuela bíblica, hermanos. Tenía 8 o 9 años y me enseñaban el dibujito de la silla, que es el trono, y el corazón. ¿Y quién estaba en el trono? O estaba yo o estaba Cristo. Y eso lo aprendí a los 9, 10 años. Y mire, hoy con 28 sigo enseñando lo mismo. Ya lo voy a agarrar. Una vida dominada por el yo, es decir, que en el centro de nuestra vida decimos que es Cristo, pero quien maneja la vida es el ego, es el yo. Eso significa que la naturaleza vieja sigue dominando tu vida o la mía. Pero si Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón, quiere decir que el yo está fuera del trono, está desplazado. Eso significa que es el Espíritu el que tiene el dominio sobre mi vida. Porque una vida dominada por el Espíritu Santo es una vida centrada en Cristo. Lo vuelvo a decir, una vida dominada por el Espíritu es la vida centrada en Cristo y enfocada en Dios totalmente. Ahora, ¿qué características presentan estas dos naturalezas? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Mire un pequeño cuadrito que le muestro a mis... Esto ya... Aleluya. La vieja naturaleza, ¿qué hace? Dice el versículo 5, piensa en las cosas de la carne. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Cuáles son las cosas de la carne? ¿Quién me dice? A ver. Ira, celo. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Contiendas, orgullo. Dale, sinónimo, soberbia, pero Gálatas 5, a ver, ¿quién lo busca? Léalo, si no se acuerda. Juancho, ¿cuáles son los pensamientos de la... No me digas así, dale, doctor. Vamos, vamos a tomar prueba hoy. Las cosas de la carne. Idolatría, hechicería, borrachera. Ay, no, yo solamente tomo un poquitito para divertirme. No, hermano, si tenés un problema con el alcohol, Dios quiere hacerte libre. Cualquier cosa semejante a esta es un puchito nada más. No, es para tranquilizarme. No, también está mal. Hola. Entonces dice que la vieja naturaleza piensa en las cosas de la carne, avaricia, odio, rechazo, celo, contienda y toda cosa semejante a esta. Porque algunos dicen, ay, gracias a Dios no aparece en la lista lo que yo soy. Pero si es parecido, quédate tranquilo porque está ahí también, ¿eh? Dice, ay, mira, zafé. No, por eso dice, y cosas semejantes a esta.
Mira, dice que los de la vieja naturaleza lo hacen a pesar que el ocuparse de la carne es muerte. Esto es como cuando a alguien le hablas y no le entra, no por falta de entendimiento. Vos le decís, está mal mentir. Sí, pero es para zafar. No. Pero es un poquitito, no. Y el que se ocupa de las cosas sabiendo que están mal y dice, ¿y cómo sabiendo que está mal lo hace? Porque domina la vieja naturaleza. No sé si me estoy explicando, estoy tratando de explicarlo. Son hostiles hacia Dios y hacen a Dios su enemigo, no queriendo sujetarse a la ley de Dios. Son los que dicen y evalúan las cosas. Ser hostil es aquel que rechaza, aquel que se pone en contra. Y si estás en contra de lo que Dios quiere hacer, entonces te transformás en un enemigo de Dios. Eso es cuando la vieja naturaleza sigue dominando nuestra vida. No pueden agradar a Dios porque aunque quieran, ¿me están siguiendo? Aunque quieras agradar a Dios, pero si la vieja naturaleza sigue teniendo dominio, no puedo. Por eso hay creyentes que viven sin esperanza, porque todavía la vieja naturaleza tiene dominio. Hola. Ahora, la nueva naturaleza dice que, porque Pablo les dijo, pero ustedes no, muchachos, ustedes ahora están en el Espíritu, me imagino. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros, pero ustedes, nuevo amanecer, obvio que están en el Espíritu, ¿o no? Entonces, nuevo amanecer piensa en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuál será el par contradictor de toda esa lista que aparece en Gálatas? Amor. Hablamos del fruto del Espíritu, ahí ya lo metemos, paz, eso tiene que ver con todo. Las obras que tienen que ver con frutos dignos de arrepentimiento. No que son personas perfectas, pero que reconocen, ni se alaban, porque hay personas que a veces dicen, no, ¿sabes quién era yo? Yo cometí cada pecado, ¿querés que te cuente? Hice esto, hice. Mejor no digas mucho, decir Dios me rescató, contá un poquito el testimonio, pero no entré en detalle como queriendo decir lo grosso que eras. A veces pasa eso. Pero los que están en el Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Y el ocuparme del Espíritu dice que trae vida y paz. ¿Usted se dio cuenta cuántos cristianos no tienen paz? Los libros que más se venden son los libros de autoayuda. Los libros que más se venden son de las experiencias de otros. A ver si yo puedo vivir lo del otro. Y Dios dice, yo quiero tener una experiencia con vos. Yo quiero que vos seas responsable de tu espiritualidad, de tus emociones, de tu salud física, para que puedas crecer y vas a tener vida y vas a tener paz. ¿Cuántos quieren tener paz? Hay que ocuparse de las cosas espirituales. Sigo, el Espíritu de Dios mora en ellos, certificando que pertenecen a Cristo. Por más que venga alguien y te quiera decir cualquier cosa, vos decís, no, yo estoy en Cristo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y aunque estoy tal vez en medio de una prueba, el Señor, yo no voy a ser avergonzado, no seré avergonzada porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Wow. Dios se agrada de ellos por cuanto han sido justificados. Cuando Dios nos ve a través del Hijo Jesús, dice, wow, ese merecía morir, pero Cristo, mi Hijo, lo hizo posible. Hoy Él antes era culpable, pero por el sacrificio vicario de Cristo, hoy es libre de la culpa, del pecado, de la condenación y puede andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tremendo. Y no solo eso, sino que también pueden vivir, como dice ahí, con la gran esperanza de que un día, cuando Cristo venga, el Señor se va a acordar de mí y me va a decir, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, entra al gozo de tu Señor por la eternidad con Cristo. ¿Cuántos quieren eso? Somos responsables. Y para ir terminando, y si alguien me acompaña en el piano, el ministerio del Espíritu Santo se extiende
a toda la naturaleza del hombre. Y ahora me va a entender este asunto de la responsabilidad en estos tres aspectos. La obra del Espíritu Santo santifica. El capítulo 8 lo podemos ver y ahí lo tiene. La obra del Espíritu Santo, cuando es aceptada en nosotros, santifica ¿qué? La mente. ¿Qué hay en la mente? Tiene que ver con nuestras intenciones, nuestros intereses, el alma, las inclinaciones, esa tendencia. Todos tenemos debilidades, pero tenemos que huir de esa debilidad. La santificación del Espíritu, que tiene que ver todo lo que hagamos para el Señor. No nos puede dar lo mismo congregarnos o no congregarnos. No nos puede dar lo mismo orar o no orar, leer la Biblia o prepararnos o no hacerlo. Crecer es la oportunidad para que crezcas en el conocimiento de Él, para que al ocuparte de las cosas del Espíritu haya en tu vida el deseo. Pero si no haces nada, hay una relación entre lo que Dios hace y nuestra responsabilidad. Pero fíjese que aunque nosotros intentemos, si es a través del Espíritu, entonces el Señor santifica nuestro espíritu, nuestra mente y la santificación del cuerpo, los sentidos, los miembros, la vitalidad. Porque dice el capítulo 11, y con esto es lo que quiero terminar, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué? Todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, toda vuestra alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, frente a la gran cantidad de engaños que vivimos en este tiempo, necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios y ser responsables de tu espiritualidad. Yo no me puedo hacer responsable de tu espiritualidad, ni vos te puedes hacer responsable de mi espiritualidad. Yo no puedo hacerme responsable de tu salud emocional. Te puedo guiar a que a veces necesitamos un profesional, y gloria a Dios por los psicólogos, los psiquiatras que trabajan para la salud emocional. Pero somos nosotros los responsables. Y decimos, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, si necesitamos ayuda, busquémosla. Necesitamos a veces ayuda, pero también somos responsables de nuestra salud física. Hermano, si nosotros comemos mal, nos alimentamos mal, los mayores problemas que tenemos de salud es por falta de equilibrio. No todo es pecado. No siempre es que el pecado de mis viejos. No, vos te comiste todo eso. Aguantá. Cuídate, hermano. Como alguien muchas veces, ustedes también me dicen, Martín, cuídate. Lo estoy intentando. Hoy lo puedo hablar. Y estoy intentando cuidarme. Y digo, hoy dejo el azúcar, hoy dejo la harina. No, ay Señor, quiero la pizza. Cuídate. Cuídate. Hola. Cuida tu salud espiritual, tu salud emocional y tu salud física, apropiado de la palabra de Dios. Y termino con esto. El versículo 11 es tremendo. Y vamos a orar en un instante. Dice, y si el espíritu de aquel, esta es la versión 2, Dios habla hoy. Escuche esto, ¿me da un minuto? Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Esto es muy flashero, dirían los chicos. Y si el espíritu de aquel que habitaba en Jesús ahora habita en vos, o sea, el mismo. No es que hay un espíritu menor y que Dios nos da un poquitito del espíritu. No, el mismo que operó en la vida de Jesús, el mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Se da cuenta lo que dijimos? 3 responsabilidades.
pero que la obra al final la termina haciendo el Espíritu. Entonces, por un lado es mi responsabilidad, pero por el otro lado es el Espíritu que santifica mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. ¿Te das cuenta que en realidad no tenemos que hacer mucho? Lo único que tenemos que hacer es rendirnos delante de Dios, delante del Espíritu. Y el título de este mensaje, el mismo Espíritu. Entonces, cuando alguien venga y te diga, no, porque yo soy ungido, y decir, yo también. Anda, ¿en serio? Sí. Yo tengo el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Anda, agrandado. ¿Qué no? Anda a Romanos capítulo 8, versículo 11, ignorante, y lee la Biblia. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? El mismo Espíritu que estaba en la vida de Jesús y lo levantó de los muertos, Él vivificará nuestros corazones, nos santificará, nos salvará y nosotros viviremos por Él y para Él. ¡Aleluya! Dios nos hace libres. Dios nos hace libres, pero somos responsables. Cuide su espíritu. Cuide su cuerpo, empiece a alimentarse bien, descanse bien. Somos responsables delante de Dios. Y también cuide su mente, amén, y sus emociones. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Cierre sus ojos por un instante. Un instante, ya nos vamos a ir, pero no podemos irnos de este culto sin que poder orar por cada uno de ustedes. Hemos orado, hemos cantado, hemos alabado a Dios, pero queremos que el Espíritu Santo de Dios descienda a este lugar. Creemos que el Espíritu Santo de Dios quiere cuidarte, somos responsables y quiero que te preguntes por los próximos minutos, ¿cómo está tu salud emocional? ¿Cómo está tu salud emocional? ¿Qué está pasando en tu mente en este tiempo? ¿Hay cosas que necesitas tratar? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay amargura? ¿Hay crisis? Entonces, si vos te das cuenta que hay algo en tu espíritu que no está del todo bien, que no te estás apropiando de toda esta bendición, como Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cómo estás en tu responsabilidad espiritual? Si tuvieras que ponerte un puntaje del 1 al 10, ¿cuánto te estás rindiendo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y si te das cuenta en esta mañana, aún los que están en casa, que tu mente se ocupa de más cosas de la carne que de las del espíritu, ¿no será que la carne hoy tiene más poder sobre tu vida que la misma presencia del Espíritu? ¿Cómo está tu salud física? Más allá de las tendencias hereditarias, ¿te estás cuidando? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu y debemos cuidarnos. Por eso, a mí me gustaría hacer algo en esta mañana antes de irnos, y solamente aquellos que quieren, vamos a despedir a los hermanos que están en sus casas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.